Bueno, un gran saludo nuevamente, aquí todos reunidos. Agradezco el permitir nuevamente este espacio, esta charla. Voy a dejar un pequeño espacio para dar chance a los que se van a unir para dar inicio a la charla del día de hoy. Mientras se van uniendo muchos de nuestros compañeros, quiero decirles que a finales de mes muchas personas me pidieron que a través del maestro diera el taller del alma y quiero que sepan que se va a dar el taller del alma. Ya después se les mandará la información y todo lo que se va a hacer en este taller, ¿ok? Vamos a esperar que algunos más se unan y vamos a dar inicio a esta maravillosa enseñanza, al cual quiero agradecerles a todos el permitir este espacio todos los lunes, 6 p.m. hora Venezuela, 5 hora Miami, y bueno, aquí en Europa pues es las 11 de la noche, pero para poder coordinar con Latinoamérica esa es la hora que puedo enlazarme aquí en Europa. Bueno, vamos a dar inicio a la charla. Voy a hacer los permisos como acostumbro a hacerlo siempre y bueno, ya comenzará el maestro a hablar a través de esta canalización para ustedes. Pido permiso a ti, Dios Padre Todopoderoso, a todos los seres de luz, guías y maestros que están conmigo. Padre, si está en tu luz, en tu ley, en mi ley, en la ley de todos los que aquí nos encontramos, que se haga y que se cumpla lo que esté pautado en este día y en este momento. Invoco una comisión de ángeles que se hagan presentes como guía y protectores de todos los que aquí nos encontramos y a su vez tracen un círculo de protección para que nada invisible traspase todos los espacios, que así sea. Amén. Paz y bendición sea con todos ustedes, seres maravillosos. Me place nuevamente estar aquí y que ustedes permitan crear este espacio. Muchos se preguntan cuál será el tema de hoy. Hoy es un tema realmente interesante y lo considero realmente importante para ustedes. Hablamos en nuestro encuentro pasado, hablamos de creencias y hoy voy a tocar algo muy, pero muy importante en ustedes y que tiene mucho que ver con las creencias. Hoy voy a tocar una palabra muy utilizada en su mundo, pero tan mal entendida que me es de mi responsabilidad aclarar parte de todos estos malos conceptos que manejan ustedes en sus vidas. La palabra que hoy traigo para ustedes es espiritualidad. Como acostumbramos y hago siempre, pues pregunto para ustedes, ¿qué es para ustedes la espiritualidad? Recuerda lo que les digo, no pienses mucho en querer encontrar un concepto porque ahí te alejas del verdadero concepto que manejas contigo. Te doy este pequeño espacio para que
te respondas a ti mismo qué es para ti la espiritualidad. Y ahí comenzamos. Acorde al concepto que traes contigo acerca de lo que es la espiritualidad, manejas tu vida en ese sentido espiritual. Mi trabajo es darte un concepto para que fluyas en la verdadera espiritualidad. Pero antes de dar el concepto, voy a viajar en los campos de ustedes para revisar todos esos conceptos y comenzar a hablar un poco hacia lo que ustedes creen que es la espiritualidad. Para muchos, la espiritualidad es un camino, es una búsqueda, es encontrar a la divinidad o encontrar a Dios en algún lugar. La gran pregunta sería, ¿y dónde está Dios? ¿Qué tienen que hacer para encontrar a Dios? Sería una gran pregunta. Dejo también otro pequeño espacio para que se pregunten dónde está Dios y dónde debo encontrar a Dios. Ahí comenzó el gran desorden en la espiritualidad, en la vida de ustedes o en la vida del ser. La espiritualidad se ha tomado en el mundo como una búsqueda, como un camino a seguir. Podrías preguntarme sabiamente cuáles son esos caminos espirituales y yo te responderé, los caminos son muchos, pero la espiritualidad o la verdadera espiritualidad es una. Bajo todas las creencias que se han fundamentado en su mundo en función a lo que es ser espiritual, ahí comienza esa gran búsqueda. Se mostró la espiritualidad como un camino que va acorde a las religiones, a las filosofías y a esas creencias que se inculcaron a lo largo de la historia para darle un sentido a la espiritualidad. Y ahí comenzó el gran desorden. Porque de acuerdo a cada religión o a cada filosofía, pues iban creando una especie de camino para llegar a Dios o a la gran divinidad. Muchos seres se sienten agobiados en su existencia en función a la espiritualidad. Y esto se marcó tanto en la vida de cada ser que cuando piensan en ser espirituales, automático se detienen a ver qué tengo que hacer para ser espiritual. Tal vez te sorprendas con muchas de mis palabras cuando te digas, no hay que hacer nada. ¿Y sabes por qué? Porque eres espiritual. Eres un espíritu, como te lo he dicho en muchas de las charlas. Eres un espíritu y el simple hecho de ser espíritu, ya eres espiritual. Pero las creencias que dijeron en cada uno de ustedes, llegar a Dios es un largo camino. Llegar a Dios es meterse en un camino, en una religión, en una filosofía para sentir que comienzan a ser espirituales. Y una de las cosas más maravillosas de la espiritualidad es que se es espiritual por esencia. La esencia, amado mío, de cada uno de ustedes es ser espíritu y el simple hecho de ser espíritu los lleva
a ser espirituales. En todas esas creencias que se han infundido a lo largo de la historia en el camino espiritual, empezaron las grandes confusiones, porque hubo una manipulación del hombre acerca de la espiritualidad. Muchos de esos caminos espirituales se mostraron bajo intereses lamentables en querer crear un dominio en el ser, en cada hombre, y esto lo llevó a separarse de la esencia y la realidad propia que tiene cada ser. Hoy quiero que concientices y grabes en tu mente que eres un ser espiritual. Eres un ser en una conexión divina única y maravillosa. Con conciencia o sin conciencia, estás unido a Dios, a la divinidad, a la inteligencia divina o como lo quieras llamar. Porque otra de las cosas que hizo las muchas religiones fue querer buscar un nombre a esa gran deidad, a ese gran Dios, a esa gran fuerza, a esa gran energía. Todos buscan darle un concepto a Dios. Vamos a detenernos ya que estamos hablando de espiritualidad y todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida. La gran pregunta es, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué es Dios? Y en ese momento es que vas a darte cuenta de todo lo que ha venido creándose en ese concepto de ser espiritual. Para muchos, ser espiritual es tomar un camino, privarse de todas las cosas terrenales y de esa manera sentir que realmente son espirituales. Para otros, ¿qué creen que es la espiritualidad? Una búsqueda incesante, y van tocando religiones, filosofías, cosas en la vida, tratando de llenar al ser y de esta manera sentir que se acercan de alguna forma a ser espirituales. Otros se quedan conformes con una religión. Me detengo aquí para aclarar algo muy importante. Oye, amados míos, no pretendo con aclarar este concepto de espiritualidad ni señalar ni criticar ninguna religión, ninguna filosofía. Quiero que esto quede muy claro en ustedes. Ni tampoco pretendo que ninguno se salga de sus religiones ni de sus creencias. ¿Saben por qué? Porque el mismo ser, a lo largo de su existencia, los va a llevar a entender que tarde o temprano esa espiritualidad es universal y que todas esas fuentes, esas religiones, esos caminos llegan a un mismo punto, y es despertar en una conciencia hacia sí mismo, en entender que todos ustedes son espirituales. La esencia del ser es el espíritu, y el espíritu es la espiritualidad. Yo quiero también que tomes en conciencia esto. Muchos podrían hacer esta pregunta. ¿Es importante caminar
y tomar un camino de los tantos caminos espirituales. En esa experiencia humana que vives, yo te voy a decir que sí. Pero te voy a decir que sí para que comprendas algo importante, que puedes tocar todos los caminos, las religiones, las filosofías, para que tomes de cada una algo que te nutra, que te alimente en esa sed que cada uno de ustedes trae en función a la parte espiritual. Yo siempre he dicho algo y sigo sosteniendo estas mis palabras cuando les digo a ustedes, amados míos, todos ustedes vinieron a vivir y a vivirlo todo. Y en ese vivir todo, parte de esa experiencia es tocar los muchos caminos espirituales. Pero también les he dicho, recuerda, mi amado, quedarse en algo es convertirse en eso y dejar de ser quien eres. Y ahí es donde empiezas a despertar y a comprender lo que realmente representa la espiritualidad en la vida del ser. Basado en las muchas creencias a cómo se les ha mostrado la espiritualidad, lamentablemente han mostrado la espiritualidad como un camino de mucha lucha, un camino de retos inmensos que no les permite evolucionar. Y lo más maravilloso de ser espiritual es que de manera consciente e inconsciente se busca ser espiritual. ¿Por qué? Porque jamás, mi amado, vas a dejar de serlo. Pertenezcas a la religión que pertenezcas o formes parte de cualquier filosofía, nunca vas a dejar de ser espiritual, porque esa es la esencia del ser. El problema es que se han confundido los conceptos y la manera de proyectar esta espiritualidad. En esa esencia espiritual es donde se encuentra, y quiero que hoy lo tomes en conciencia, en esa esencia espiritual es donde se encuentra el gran potencial de tu ser para evolucionar y desarrollar una gran vida. Y si toda esa proyección espiritual que creas ante la vida viene sobre bases que no son claras, donde todo son conceptos equivocados, pues esa evolución de tu ser pues va a ir acompañada de mucho conflicto, de muchos retos y de muchas maneras que en vez de acercarte a la verdadera espiritualidad, te aleja de esa esencia. A muchos seres les cuesta asumir una realidad espiritual donde se les diga que todos son espíritus y que son un reflejo o una esencia del mismo Dios. Y cuando en sus libros sagrados, en esos escritos tan simbólicos y tan metafóricos se dice que el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios, pues ustedes de una vez ubican todo esto en esa perfección humana y no es así. Todo va más allá. Recuerda que todo va en una unión hacia ese espíritu. Por eso quiero recordarte hoy, porque
en este viaje que todos ustedes están haciendo, parte de ese trabajo maravilloso es recordar la esencia, es recordar quién es cada uno de ustedes. Lamentablemente, cuando esa alma y ese espíritu aventurero elige venir a este planeta y tomar este cuerpo, una vez que ustedes despiertan en conciencia de vida, pues asumen como que su realidad es esta, que su realidad y su esencia es este cuerpo, pero no. Recuerda que quien da vida al cuerpo es el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Es otra de las grandes preguntas para ir aclarando los conceptos en función a la espiritualidad. El espíritu es luz, es esencia divina conectada con Dios o con esa inteligencia o con esa gran divinidad. Todos ustedes, mis amados, son una proyección de esa divinidad que en esa fuerza y en esa inteligencia y amor infinito esparció de sí todas esas partículas que se convirtieron en pequeñitas esferas de luz. Y cada esfera de luz fue tomando esa forma única y maravillosa que es cada uno de ustedes. Y les cuesta aceptar. Y esa semejanza con lo divino es en ese potencial que trae cada espíritu consigo, y entre las cosas más maravillosas que traen en semejanza con esa divinidad es crear. Y todos los que están en este planeta son espíritus, como los llamo yo, aventureros, que decidieron venir a este planeta a crear una historia. Pero para poder crear esta historia se requería de este cuerpo, que es como lo llamo yo, vehículo, porque si usted lo ve desde otra perspectiva, se da cuenta que el espíritu toma un cuerpo para proyectarse hacia la vida. Y el cuerpo es ese vehículo que permite al espíritu vivir la experiencia humana. Por eso, en muchas charlas que he dado, de los cuales muchos de ustedes me han acompañado por tiempo, yo decía que ustedes preocupan mucho por morir y sienten gran miedo a la muerte. Y les recalcaba en esas enseñanzas y les decía que morir es un instante tan glorioso y tan maravilloso para el espíritu cuando se libera de este cuerpo, que nacer es una experiencia bastante difícil y fuerte para el espíritu, puesto que es toda una experiencia mientras que estás en ese vientre maravilloso formándote como ser. Tu energía, aún sin ser cuerpo, ya está impregnada en cada célula microscópica que se está uniendo para dar forma a ese ser. Es una experiencia que para el espíritu representa un poco fuerte cuando ya entra en conciencia que está en un cuerpo y todo lo que implica la experiencia de nacer. Pero por conceptos y creencias, ustedes todo lo transgiversaron y sienten entonces que nacer es maravilloso y que morir es traumático
y es lo contrario. En el momento que se trasciende o a lo que ustedes llaman morir, esa esencia y ese espíritu crea una gran expansión en una unidad a un universo como ustedes no lo imaginan. Recuerden, mis amados, todos ustedes son espíritus eternos, espíritus viajando por pequeños mundos, experimentando, y como los digo yo, que a muchos por sus creencias religiosas se han sentido ofendidos cuando yo les digo que son pequeños dioses creando historias. Eso es ser espiritual. Ahora vamos a hablar de la espiritualidad cuando se está en este planeta, ¿verdad? Y cuando se está en este planeta, pues de alguna manera se pierde parte de esa conciencia espiritual y el gran reto es despertar nuevamente a esa esencia. Pero el ser es tan perfecto y en ese espíritu tan maravilloso que mira lo que ocurre. Diseñas una vida antes de venir, donde tu alma está en conciencia a todos los retos que ese espíritu se impuso ante esta existencia. Y ahí comienza el gran viaje del espíritu. Retos para evolucionar y tocar un mundo que va a envolver y a enamorar a ese espíritu sintiéndose humano. Y en esa experiencia humana, pues hay mucho que experimentar. Son retos inmensos para el espíritu, porque el ego envuelve a ese espíritu, no permitiendo al espíritu actuar en total libertad. Mira qué interesante es eso. Y es entonces el ego el que quiere dominar a través de esa mente de ustedes. Y entonces la mente consciente empieza a establecer que lo único real es el mundo, lo que tocas, lo que sientes, lo que padeces, y ahí se unifican esas emociones para que esa mente absorba toda experiencia como experiencia humana y no como una experiencia espiritual. Vaya, qué interesante los retos que se impuso ese espíritu. La tierra representa una gran escuela y lo más interesante, mi amado, es que muchos de ustedes en este momento han dicho: yo no vuelvo más. Pero este planeta enamora. Este planeta hace que este espíritu aventurero siga haciendo viajes, tomando personalidades. Y quiero dar aquí un alto y aclarar, porque en esa experiencia espiritual se ha cambiado y desordenado tanto todo que por eso ustedes entran en esos conflictos. Cuando usted decide venir como espíritu a hacer una experiencia humana, tomas, oye esto, una personalidad. Cada uno de ustedes está viviendo la personalidad. Esa personalidad tiene un nombre. María, Pedro y qué sé yo, tantos códigos que tienen ustedes aquí, ¿verdad? Pero ahí viene lo que quiero aclararte. Esa es la personalidad que desarrollas estando aquí. Pero tu espíritu es único.
así hagas cientos y cientos y cientos de viajes, el espíritu no va a cambiar, porque es tu esencia la que decide emprender esos grandes retos para evolucionar. Y este planeta es una gran escuela para el espíritu desarrollar y expandir la conciencia cuando en los grandes retos de ese espíritu es irse desprendiendo de toda creación humana. Vaya, qué interesante. Y ojalá a través de mis palabras puedas verlo, darte cuenta los grandes retos que se ha impuesto ese espíritu en este viaje. Y en el momento que trasciendes, dependiendo del trabajo que hagas, vas evolucionando. Pero aquí me detengo nuevamente y te hago una gran pregunta, mi amado. ¿Estás consciente de lo que es evolucionar? Porque muchos tienen el concepto de evolucionar es ir creciendo. Pues sí, evolucionar es crecer. Pero cuando hablamos de evolucionar en lo espiritual, no es lo mismo que evolucionar en lo terrenal. En lo terrenal vas a crecer en el aspecto de persona, aspectos económicos, materiales. ¿Ok? Evolucionar en el aspecto espiritual es expandir la conciencia. Y recuerda, como se los he dicho muchas veces en las muchas charlas que hemos tenido, este viaje es el viaje de la conciencia, donde el espíritu, a través de todos los retos que se impone, expande conciencia. Eso es evolucionar. El espíritu busca ir cada día de su existencia acercándose más y más a esa esencia. Y voy a pararme aquí, hacerle referencia a algo que ustedes en ese camino espiritual se sienten todos contentos cuando yo pregunto: amados míos, ¿sabes quién eres? Y todos de una vez, de manera impulsiva: sí, somos luz. Yo hago automático una pregunta y digo: ajá, ¿y qué hacen con la luz? ¿De qué les sirve la luz a ustedes en esta existencia? Y ahí es donde vienen muchos a detenerse. Pero cuando ya los conceptos están en claridad, entendiendo que el espíritu es luz, ¿por qué? Porque ustedes son energía, son parte de esa energía divina, y esa energía divina, para más conocimiento de ustedes, es algo así como un campo atómico lleno de electrones. ¿Y qué pasa cuando este campo atómico, que es el espíritu, porque es energía, comienza a acelerarse? Esta aceleración de los electrones activa de manera que estos fotones comienzan a irradiar luz. Por eso eres luz. Y entonces cuando este ser, este espíritu toma este cuerpo, densifica parte de esa luz para que la materia pueda solidificarse, como dicen ustedes, o convertirse en lo que este mundo es material. Y cuando se es materia, lo interesante es que quien da vida a este cuerpo
es esa luz o esa energía de su espíritu. Y en la medida de que ustedes van cerrando esa conciencia y van cerrando esa manera de esencia que son, pues bajan esta luz y sus vibraciones pues son mucho más bajas. Cuando usted expande conciencia, permite que esa energía o ese campo de luz acelere y aumente la vibración en el ser. Quiero aclararte también algo. Todos esos rads de vibración en este plano, a lo que llaman ustedes 3D, que es esta dimensión, que es la dimensión física, es densa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van evolucionando. Y en este momento de su existencia, este espíritu, estando aquí, en una buena expansión de conciencia, va a hacer una aceleración de este cuerpo atómico, pero estando aquí no pueden llevarla a niveles tan elevados porque su cuerpo no aguantaría tanta luz. Entonces, usted podría hacer una gran pregunta. Ajá, y mientras estoy y evoluciono y esa conciencia expande, pues usted va a brillar en su mundo, ¿verdad? Hasta que llega un punto que su espíritu requiere ya salir porque cumplió todo lo establecido por esa alma suya que es, quiero que también sepas que el alma es una parte de ese espíritu. Es donde está ese registro de información. Y cuando usted pasa todos esos retos, lo maravilloso es que usted alcanzó una evolución y como lo expliqué para los que han entrado un poco más tarde, les aclaré que evolucionar en la espiritualidad no es lo mismo que la evolución material. La evolución en el espíritu es la expansión y el crecimiento de la conciencia, porque eso es lo que busca cada espíritu en este viaje. El problema está, mi amado, que ustedes convirtieron la vida en donde el rumbo y el propósito de la vida va en función a las cosas que ustedes desean y quieren, pero de su mundo, no de su espíritu. Por esas malas informaciones en la búsqueda de Dios, donde Dios está a un extremo y alcanzarlo, pues para el hombre resulta bastante complicado. Tanto que levantan la mirada al cielo pensando en un gesto de traducción donde vaya a llegar a Dios, cuán lejos está, y no es así. ¿Sabes por qué? Porque en cada uno de ustedes hay una partícula divina tan viva, tan presente, nada más esperando que despiertes en esa conciencia para que te enlaces a lo que realmente eres. Y te preguntarás en este momento con todo lo que he estado hablando y te dirás, ¿y quiénes somos realmente? Son seres divinos, son seres espirituales, son espíritus viajeros, aventureros. Por eso yo digo, pequeños dioses que deciden venir aquí a crear historias que va a depender de cada uno de ustedes, que éstas sean grandes historias o pequeñas historias. Yo los invito a que hagan de sus vidas grandes historias. Y es ahí donde esos legados de seres que evolucionan espiritualmente logran dejar grandes huellas
en este planeta. Yo espero que cada uno de ustedes sea un espíritu que marque este mundo. Y marcar este planeta no es difícil. Lo que se requiere es estar conscientes de ustedes mismos. Todos ustedes, mis amados, en esa interioridad sienten el gran deseo de evolucionar, de saber, de aprender. Lamentablemente, pues se ha creado también una creencia en la que todo hay que aprenderlo. Oye, no. Ustedes saben, quiero que nos detengamos aquí, por favor, y todos graben estas palabras. Todos ustedes, mis amados, saben más de lo que ustedes mismos creen. Grábalo. Y en la medida que vayas despertando en esa conciencia, te vas a acordar de estas palabras. ¿Recuerdas las palabras que te acabo de decir? Todos ustedes, mis amados, saben más de lo que ustedes mismos creen saber. Porque todo se limitó. Todo se limitó a lo que aquí estás haciendo. Todo se limitó a lo que crees que hay solamente en este planeta. Y no es así. Como espíritu viajero de tiempos, usted ha ido acumulando un sinnúmero de experiencias y de cosas que lo han llevado como espíritu a evolucionar. Usted podría hacerme una sabia pregunta y decir, vaya, ¿y si he evolucionado y he hecho tantos viajes que sigo haciendo aquí? Buena pregunta, ¿verdad? Ahora te digo algo. Muchas de las razones de regresar en este viaje es porque cuando usted está aquí, se densa tanto y crees que esto es lo que hay, que entonces te sientes con gran poder en el mundo, pero se te olvida algo importante. Puedes tener poder en el mundo, pero ¿dónde queda ese espíritu, mi amado? ¿Dónde queda esa evolución? Como te lo dije, no es lo mismo una evolución material que una evolución espiritual, ¿eh? Por eso te aclaré ambos conceptos. Y entonces aquí te sientes dueño del mundo, sientes que tiene el poder, comienzas a manipular con ese poder. El ego envolvió tu ser y escondió al espíritu, pero el espíritu sigue ahí, ¿eh? Y entonces, como el que está teniendo poder es el ego se siente que todo lo sabe, todo lo maneja, que no necesita de la espiritualidad porque ¿para qué? Porque siente que ya todo lo maneja, todo lo sabe, pero lo que no está entendiendo ese ser es que es el ego y que no le está dando la oportunidad a su espíritu de mostrarse libremente, y donde está el gran potencial del ser es en el espíritu. Y entonces ahí comenzó el gran desorden y se empieza a crear en cada existencia a lo que ustedes llaman karma. Y para que no te compliques tanto, como siempre te lo he dicho, yo buscaré siempre darte todo de manera fácil y sencilla. El karma es lo no resuelto. Y ahí empezaron
los atrasos de ese espíritu, porque empezó a generar cosas y no las resolvió en una vida ni en otra y así. Yo sé que muchos de ustedes dicen, pero en esta existencia estoy viviendo otra personalidad, ¿por qué tengo que cargarlo de la anterior? Por lo que les aclaré hace un espacio, mi amado, que el espíritu sigue siendo espíritu y vamos a verlo así para que lo veas de una manera más sencilla. Es algo así como que el espíritu juega a personajes. Y resulta que en una existencia ese personaje fue pues bastante abusivo, maltratador, hizo grandes barbaridades. Regresa, resuelve y se le da la oportunidad de una nueva existencia para esa evolución espiritual en esa expansión de conciencia. Una de las llaves que hoy quiero entregarte y quiero que la tomes muy en conciencia es que en la medida que despiertes, te vas separando de todos los dramas terrenales. Empiezas a abrir la sabiduría y el entendimiento. Y esas son una de las cualidades maravillosas del espíritu, porque en el espíritu es donde está la sabiduría y el entendimiento. Y cuando usted una vez que entras en conciencia, empiezas a liberarte de muchas cosas que retrasaban esta evolución espiritual. Por eso quiero que te salgas de las limitaciones espirituales en pensar que si no estás en un camino, no evolucionas. Siempre se evoluciona. El alma siempre va a buscar las maneras para que tu ser evolucione. Lo que hace tu alma es dar un espacio, ¿verdad?, para que lo hagas. Y cuando ya el alma ve que no haces el trabajo, busca las maneras de grandes retos, y es algo así como lo he dicho en muchas enseñanzas, o lo haces o lo haces. Yo les digo a ustedes, mis amados, no busques los caminos difíciles. Oye, Jesús David está preguntando y estoy viendo en su campo que si se vive una vida resolviendo karmas. Mira esto interesante cuando estás ya en una conciencia espiritual. Voy a decir dos cosas para eso, ¿ok? Mira esto. El espíritu o esa alma está en conciencia de todos los atrasos que hizo, ¿verdad? Y siempre en la siguiente vida va a imponer los retos para liberar lo no resuelto. Y en esta existencia, y escuchen, y esto va para todos, en esta existencia se permite que no se creen karmas. Pero oye, no piensen que es que sin que usted no haga nada, ¿eh? Este tiempo de su mundo se han dado grandes avances espirituales. Y cuando digo avances espirituales no es por las religiones ni las creencias, sino es por el despertar de cada ser, el despertar propio de cada ser, ¿ok? Entonces, cuando usted ya entra en conciencia que karma es lo no resuelto, pues usted está en un constante trabajo y esa es la espiritualidad. Por eso yo digo que tienen que entender que desde el día que usted anida ese vientre, ya usted empezó un trabajo espiritual para ese espíritu. Y ese trabajo espiritual sigue hasta el último día de sus vidas. Nunca vas a parar de trabajar.
Crear karmas es muy fácil. Muchos dicen, yo ya no vuelvo a esta vida. Pero para usted no volver a esta vida, tienes que tener una conciencia clara, una conciencia constante a todo lo que vives momento a momento. Para poder estar consciente de que si hiciste algo, lo cambies, lo transformes. Una vez que transformas y cambias, estás libre de karma. Esa es una gran bendición que tienen ustedes en este tiempo, en esta existencia. Muchos seres asumen el trabajo espiritual como que el karma lo acompaña todas las existencias. Si no resuelves, seguirá, por supuesto, pero una vez que despiertes y expandas la conciencia, se liberan. Yo voy a poner un ejemplo para que ustedes estén conscientes. Usted reencuentra con una pareja, el cual por existencias pasadas vienen karmáticamente aquí. Y ambas almas buscan el que se unan para liberar el karma, ¿verdad? Ese es un trabajo del espíritu. ¿Qué pasa? En esa poca conciencia y en los malos conceptos que se manejan, las personas asumen, no, es que esta pareja es un karma de por vida. Oye, aclaro algo de esos retos espirituales. Los karmas de por vida son aquellos que se hacen a través de una enfermedad, de un defecto físico, y que el alma establece en esta existencia mantener esa forma para depurar y limpiar. Pero ya en función a relaciones y a cosas que tengan que ver con esta existencia, una vez que el ser entre en la conciencia del trabajo, automático se libera el karma. Porque esas son las maneras que el espíritu busca para evolucionar. Otro ejemplo que les voy a poner de ese gran trabajo espiritual, muchas familias, porque no son todas, hay grupos familiares que en conjunto han venido haciendo grandes trabajos, pero en su gran mayoría la familia es escuela. ¿Pero por qué es una escuela? ¿Es porque tengo el hermano o la hermana o el padre o la madre complicada? No, oye, mi amado, son acuerdos de almas, vidas en conjunto, cosas que no se han resuelto. En la siguiente vida todos van tomando esa personalidad, viene otra vez ese clan familiar y vienen los retos. Y el hermano más complicado o el padre más terrible o la madre más despiadada, pues viene en ese contrato amoroso para ayudar a la evolución de la determinada alma que venga en ese conflicto familiar. Entonces, date cuenta, mi amado, que por donde quieras verlo, es un trabajo espiritual todo. Todo es un trabajo. El estar aquí, evolucionar, es un trabajo espiritual, porque lo interesante de ese trabajo espiritual es que usted va cada día en un reto donde su ser tiene que enfrentar esas experiencias que lo va a llevar a evolucionar, Entonces, por eso pongo esos pequeños ejemplos, ¿verdad? Y en función a la familia,
Pues en la medida que usted sane y libere con cada miembro familiar, usted evoluciona y en el siguiente viaje vas a venir de otras maneras. Y es lo que tienes que ir aprendiendo de tu trabajo espiritual. Ser maravilloso. Para finalizar esta enseñanza, quiero decirte que es importante que entres en comprensión hacia lo que es espiritualidad. Espero que muchas de las cosas que ya te he ido aclarando sirvan para que abras otra conciencia a entender que esto es un viaje donde tu espíritu se planteó un sinnúmero de retos para evolucionar. Y parte de esa evolución, recuerda que es a través de tus experiencias que te llevan a descubrir el potencial que hay en tu espíritu y que no has visto por sentir que la evolución es terrenal y la evolución es espiritual. Quiero que sepas que entre los muchos retos, este es el más importante, puesto que es cuando el espíritu se muestra a sí mismo un verdadero despertar. Yo quiero que entiendas que ser espiritual es un trabajo, ser espiritual es despertar en conciencia. Y en estos momentos, a estos tiempos, como ustedes dicen, difíciles o crisis, son los tiempos más espirituales. Por eso tienes que entender que la verdadera espiritualidad es un trabajo que se hace día a día. Es cada instante. Quiero entregarte llaves para que hagas de este tu viaje un viaje de experiencias y verdadera evolución. Recuerda lo que te dije al comienzo, se evoluciona espiritualmente y es lo más importante. Te di ejemplos para que caigas en conciencia. Y cuando te hablé de los karmas es para que entiendas que parte de esos retos es liberar todo lo que se ha venido arrastrando de existencia y cada viaje da una gran oportunidad al espíritu de alcanzar una gran conciencia. Cada vida que haces te permite abrir una conciencia hasta que llegue ese momento en tu trabajo espiritual y ya no te enredes con todo lo terrenal. Dirás entonces, ¿para qué estás aquí? Estás aquí para que asumas los retos que tu misma alma como espíritu creó para ir alcanzando muchas más esferas de luz a las que has venido trayendo de existencia en existencia. En esta vida, si haces un buen trabajo espiritual, no tienes por qué venir más aquí. Eso se permite en este tiempo nuevo de ustedes. Por eso quiero que lo tomes en conciencia y por eso he querido explicarte a manera sencilla lo que es la espiritualidad.
No te estoy pidiendo que deje tu religión, tus filosofías, solo que abras a entender que la verdadera espiritualidad, cuando ya despiertes y expandas la conciencia, ya es universal. No puedes pertenecer a solo una manera, puesto que es entender que como espíritu eres libre e ilimitado. Los límites los crean ustedes por sus creencias y maneras de ver esa espiritualidad. Quiero que entiendas que llegó el momento en despertar esa conciencia espiritual en donde cada día es un trabajo, donde cada día y cada instante estás haciendo ese trabajo espiritual que abrirá esa gran conciencia a transformar tu vida en algo grande y maravilloso.